y vamos a tener la lectura de la palabra del Señor antes de cantar el segundo himno en el Salmo número 65. Salmo número 65, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Dice así la palabra del Señor. A ti es plácida la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Palabras de iniquidades me sobrepujaron. Mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas en justicia nos responderás tú, oh Dios de nuestra salud. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mar. Entonces ahora abrimos la lectura aquí en el Salmo 65, un salmo que contiene todo lo que hace a la acción de gracias de los hijos de Dios por la protección del Señor y su bendición. Y qué más oportuno que mencionar la bendición que significa el poder venir a la casa del Señor y alabar, elogiar, ensalzar, engrandecer el nombre del Señor de una manera espiritual, de una manera verdaderamente rendida a sus pies, pues la palabra nos dice que esto le es plácido, le es agradable, le es de una manera especialmente y particularmente agradable a Dios escuchar de sus hijos la alabanza, aunque los salmos eran para cantar, pero también se menciona la oración. Y que es plácido esto a los oídos de nuestro Dios. Además de esto, se menciona una acción que debe acompañar la conducta. Si bien esto es algo que se tuvo muy firme, muy en cuenta, hasta el tiempo de la transmigración, cuando Israel fue llevada cautivo, y luego que volvieron, por lo menos así comentan los historiadores, de la cautividad, de los votos que aquí se mencionan, ya no se practicaron de la manera en que se había establecido en Números capítulo 30, donde Dios a Moisés le enseña cuáles eran las normas generales de los votos, que básicamente son dos. Uno, a los cuales se lo puede definir como incondicionales, que son juramentos o promesas con fuerte carácter, prácticamente de un juramento. Y se hace sin esperar nada a cambio. Cuando uno hace votos a Dios, por ejemplo, como decía el salmista David, pagaré mis votos, y lo decía delante de la congregación, no hacía un condicionamiento a Dios para poder pagar esos votos. Era, como lo dice aquí, a ti se pagarán los votos. Era algo muy importante, muy serio, que después en el Nuevo Testamento esa palabra voto inclusive cambia por ofrendas y hasta por el término oración. Y se utiliza llamativamente en la expresión de Santiago cuando dice la oración del justo
obrando eficazmente. Esa palabra oración se entiende a la luz del Antiguo Testamento como con la fuerza de votos o de ofrendas. Quiere decir que es una oración muy especial, muy particular, que no tenía que ver con promesas ni con compromisos delante de Dios. Y luego está también los votos que se deben pagar, que son los condicionantes o los condicionales, los cuales los que los hacían primero establecían delante de Dios aquellas cosas que esperaban de Dios y entonces ellos harían. Recordemos el caso de Jacob antes de ver a su hermano Esaú, todas las cosas que pidió a Dios y lo volvía a su tierra, sí, esto, sí, lo otro, entonces él sería su Dios. Y también tenemos experiencias como aquel juez que de forma rápida y sin pensar demasiado ofreció ofrenda a Jehová en voto y ofreció a su hija, que después estudiándolo desde ya no creemos en un sacrificio humano, porque tal cosa nunca Dios lo pidió. Siempre se entiende desde el punto de vista que fue ella entregada a otro tipo de ministerio o servicio, pero sin tener la posibilidad de casarse ni de tener descendencia alguna. Y todo esto tenía el carácter de seriedad y de solemnidad. Y aquí dice que no solamente es plácida a Dios el hecho de elevar estos cánticos a Dios y estas oraciones, sino que también la promesa de que hay que pagar lo que uno emite delante de Dios. Así enseña la Escritura en muchos textos, mismo lo dice en Eclesiastés, que debemos, y hay una en Eclesiastés 5, ¿no? Los primeros versículos, de lo importante y lo serio que es pagar lo que se promete a Dios. Siempre decimos esto nosotros, tal vez en el corazón, y no lo proferimos con los labios, pero generalmente los votos surgían frente a situaciones apremiantes, con situaciones de mucha necesidad. Entonces el hombre hacía promesas a Dios y pedía, a veces condicionantes y a veces no, pero hacía esa ofrenda votiva, por decirlo así, de un voto, de algo que después cumpliría, que podían ser sacrificios, podían ser aún de propiedades, pero siempre Dios se agradó sobre todas las cosas de aquellas que eran de carácter espiritual, de compromisos espirituales. Eran los votos y son los votos que Dios espera, pues hablan de una consagración que involucra, como tantas veces lo decimos, no solamente la salvación, sino la santidad y luego la fidelidad, para luego llevar a una experiencia de consagración que resume o expresa todo eso en la vida de los hijos de Dios. Y Él oye la oración. Lo que nos enseña el Antiguo Testamento es que para hacer votos no se necesitaba una condición espiritual santa. Lo podía ser también alguien que no tuviera esa condición. Lo que sí debía hacer era cumplir con esos votos y por supuesto lo que ofrecía Dios no tenía que ser algo que sea aborrecible a los ojos de Dios. Una experiencia, aunque es del Nuevo Testamento, pero todavía no había alcanzado a tener
la experiencia del Nuevo Testamento, la encontramos en Hechos 10, cuando Cornelio, un hombre piadoso, hacía muchas limosnas y oraciones, y se le aparece nada más y nada menos que un ángel de Dios para decirle que sus oraciones y sus limosnas subieron a la presencia de Dios. Y esas oraciones y esas limosnas tienen que ver con ofrendas, con votos que él hacía y cumplía. Y es conocido, aún históricamente se dice que él le llegó a construir sinagogas a los judíos, era simpatizante del pueblo de Israel y temía a Dios, y era un hombre temeroso de Dios. Quiere decir que en este mundo, aunque muchas veces pensamos que solamente Dios escucha a los creyentes, también hay gente que, aunque todavía no ha alcanzado la experiencia de la salvación, sinceramente ora buscándola. Y Dios escucha esa oración. Y guía al alma, porque Él conoce los corazones, y guía al alma. Y Él es fiel. Yo tomo este ejemplo de Cornelio porque creo que eso acontece en la vida y tiene que seguir así, no es que fue una sola vez y para siempre. Hay mucha gente que humanamente es buena, es correcta y humanamente busca realmente a Dios. Y cuando pasa eso, se cumpla que aquel que llama se le abrirá, aquel que busca encontrará y aquel que pide se le dará. Y mucho más todavía aquellos que buscan bien hacer y que buscan la dirección de Dios. Y tal vez alguno habrá escuchado alguna vez una oración distinta de alguien que no tiene el Espíritu Santo, pero que pide a Dios sinceramente, y se nota cuando hay sencillez de corazón, disposición y buena voluntad en el hombre de querer encontrar esa salvación. Y Dios lo guía, Dios lo lleva a ese punto. Esto es notable, porque se sigue repitiendo. Por eso dice que a ti se llegará toda carne, y no estamos hablando solamente de distintas nacionalidades, siempre y cuando sean creyentes. Estamos hablando que de cualquier nación que teme y le agrada, así dice ahí en Hechos 15, ¿no? Cuando el apóstol Pedro dice, en el 8, dice, a ver si es, bueno, podemos leer, y habiendo habido grande contienda, levantóse Pedro, les dijo desde el 7, ¿no? Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Y luego dice, antes por la gracia del Señor, Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos, ¿no? Y que también encontraba que Dios en verdad no hace acepción de personas y que de cualquier nación que le busca y se agrada, Dios obra. Sí. Capítulo. Ahí está, cuando ya habla delante de la casa de Cornelio, ¿no? Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. Sencillamente, esto resume esta expresión, a ti vendrá toda carne. La realidad es que nos encontramos con experiencias personales, de las cuales aquí se menciona, como palabras de iniquidades me sobrepujaron, viendo todo lo que hay dentro nuestro, pero
que, sin embargo, la contraposición a esto, frente a estas palabras de iniquidades que nos sobrepujan, la experiencia con Cristo es más nuestras rebeliones, tú las perdonarás. El versículo 4 habla de la dicha de aquel que Dios escoge e hiciere llegar a ti, que conoce los corazones y no hace excepción de personas, para que habite en sus atrios, alrededor de su casa. Los atrios eran pequeñas villas o casas que estaban fuera del templo, pero dentro del muro todavía, dentro del muro de protección. Esos eran los atrios. Entonces, estar cerca y poder vivir así cerca del Señor, por eso dice, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y la respuesta del Señor es que responde con tremendas cosas, digno de ser temido, terrible, respetado, honrado, porque es el Dios de nuestra salud, de nuestra salvación, de nuestra sanidad, de nuestra sanidad. Y es la esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mar. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos permita alabar siempre el nombre de nuestro Dios con este propósito, porque es plácida, y todo aquello que hemos propuesto en nuestro corazón y lo hemos puesto, así yo leí en tantos versículos, bueno, Dios lo escucha y lo anota, y no se olvida. Que el Señor nos haga recordar y buscar la experiencia personal, en qué momento me comprometí en algo con el Señor y tal vez estoy faltando. Y Dios de eso no se agrada. Se agrada de aquel que cumple lo que promete. Uno puede decir, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto más en el Nuevo Testamento la conducta que nos debería caracterizar? Que el Señor nos bendiga, hermanos.